tercer grado A, B y C. Sean bienvenidos una vez más a la clase de ciencia. Espero que todos se encuentren gozando de mucha salud, de muchas bendiciones en sus familias y que se encuentren con mucha alegría, con mucho entusiasmo para las clases de este día. Comentarles que en esta ocasión estaremos finalizando con los contenidos de nuestro libro de ciencia. Luego nos quedamos solo en la clase de repaso. Pero antes de comenzar con la clase, vamos a dar inicio con nuestra actividad socioemocional. Una mañana, un viejo vagabundo entró y se sentó en la mesa de un elegante restaurante. Tenía muy mal aspecto y un olor que dejaba mucho que desear. Además, lucía cansado, pues el pobre apenas si podía caminar. Debido a ello, se convirtió rápidamente en el centro de atención de todos los presentes. Sin embargo, a pesar de cómo lucía aquel hombre desamparado, una hermosa mesera llamada María se acercó para tomar su orden. Con una sonrisa en su rostro, la joven empleada lo atendió gentilmente como a cualquier otro cliente, algo que sin duda sorprendió a todos los clientes, así como al personal del lugar. Como era de esperarse, pronto comenzaron las críticas, pues las personas adineradas que frecuentaban el fino lugar se quejaban por la fea apariencia y el mal olor del vagabundo, quien probablemente no tendría ni dinero para pagar, por lo que muchos pensaban que ni siquiera merecía estar allí. Aunque claro, esto no le importó a María, quien de manera atenta le dijo al señor: ¿qué le traigo para desayunar? La cara del hombre cambió completamente al ver la manera en la que era atendido, pues por primera vez en mucho tiempo alguien lo trataba como un verdadero ser humano. Alguien, sin importar su aspecto, le hablaba con dignidad y lo miraba a los ojos, pero no como si fuera un estorbo, sino con respeto. «Mi nombre es María. Si necesita algo, estaré aquí para atenderlo», dijo la mesera mientras le daba la carta. Por otro lado, sus compañeros, así como el gerente, no lucían nada felices con las acciones de María, pues la veían como si fuera un bicho raro, e incluso le reclamaron por perder su tiempo con un sucio vagabundo. Así que le pidieron que lo echara del restaurante para no dar mal aspecto, aunque claro, ella defendió a su cliente. «Lo siento, señor, pero una comida caliente no se le niega a nadie». Ante la conducta de la bondadosa chica, el gerente del lugar no tuvo más remedio que dejar que el anciano se quedara, pero le dijo a María que si el vagabundo no tenía dinero para pagar, él se encargaría de descontarle el total de la cuenta de su próxima quincena. La humilde empleada aceptó las consecuencias y se apresuró a servirle a su cliente el enorme plato de panqueques con huevos revueltos y tocino que había pedido. Cuando el hombre terminó de comer, María se acercó a la mesa y con una sonrisa en el rostro le dijo que no se preocupara por la cuenta, pues ella se haría cargo de todo. El anciano, con lágrimas en los ojos, agradeció amablemente el gesto de la mesera y se retiró rápidamente. Sin embargo, cuando María se dispuso a limpiar la mesa, se llevó una gran sorpresa, pues debajo del plato había una tarjeta de presentación, un billete de $100 y un mensaje en una servilleta que decía lo siguiente: «Querida María, la respeto mucho y usted se respeta también. Es evidente por la manera en la que trata a los demás. Usted ha hallado el secreto de la felicidad. Sus gestos bondadosos la guiarán entre quienes la conozcan. Reciba usted toda mi admiración. Gracias por el desayuno, pero principalmente por su sonrisa y amabilidad». La servilleta fue escrita nada más y nada menos que por el dueño del restaurante, quien se había disfrazado de vagabundo para ver cómo sus empleados trataban a sus clientes a pesar de su apariencia. Una semana después, María fue promovida precisamente a gerente del restaurante, pues indiscutiblemente un acto de bondad la llevó a lograr una de las mayores aspiraciones de su vida. Vivimos tan preocupados por nosotros mismos que a veces olvidamos lo afortunados que somos en comparación con otras personas. La bondad es una virtud que trae consigo grandes bendiciones. Sé bondadoso y la vida se encargará de premiarte. La reflexión de este día es: no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Esta reflexión nos las comparte Madre Teresa de Calcuta.
En muchas ocasiones pensamos que por no disponer de los recursos materiales suficientes o por no tener suficiente dinero, pensamos que no podemos ayudar a los demás. Pero debemos reconocer que ayudar a los demás no simplemente implica contribuir con dinero o regalarle algo material. Muchas veces podemos ayudar a los demás con un consejo, con palabras de aliento, con palabras de ánimo o con un gesto noble. En el video pudimos apreciar cómo las personas que se encontraban en el restaurante comenzaron a burlarse del señor que entró, simplemente por su aspecto físico, por su apariencia, por su pobreza. Pero también pudimos observar que había una joven que fue muy gentil con él, una joven a la que no le importó su clase social, una joven que siempre estuvo dispuesta a servirle de la mejor manera posible. Y eso es lo más importante en la vida, poder tratar con amabilidad y con mucho respeto a las demás personas, sin importar su condición social, su condición física, su condición política o económica. Al final del video, a pesar de que la joven recibe muchos regaños de parte de sus jefes, podemos observar cómo es ascendida en su trabajo debido a la forma en la que trató a aquel anciano, puesto que no simplemente era un vagabundo, ya que era el dueño de la empresa. La reflexión de este día nos invita a hacer pequeños gestos de amabilidad, pequeños gestos de amor que sin duda alguna marcarán la diferencia en nuestra sociedad. La agenda que vamos a desarrollar en la clase de este día es saludo, que ya se realizó, actividad de iniciación, reflexión, presentación de agenda, que es el punto actual, objetivo de la clase, desarrollo de contenido y por último tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Acá ustedes pueden aprovechar y realizar sus preguntas o cualquier duda que tengan sobre el contenido. El contenido que vamos a desarrollar en esta clase es recursos renovables y no renovables. También hablaremos sobre la contaminación, tanto del agua como del aire. Estos temas los pueden encontrar en su libro de la página 213 a la página 219. Pero también estaremos trabajando en la evaluación de la unidad. El objetivo de la clase de este día es identificar y describir los recursos naturales de nuestro planeta, analizando el impacto de la contaminación ambiental para poder tomar medidas de prevención al respecto. Comenzaremos ubicándonos en la página 213. En ella encontramos el tema sobre los recursos naturales renovables y no renovables. Acá hay una actividad que dice que deben escribir en su cuaderno un listado con los recursos que nos proporciona la naturaleza. Algunos recursos que nos proporciona la naturaleza son el agua, los árboles, los animales, el aire, entre otros. Si un día esos recursos ya no existieran, algunas de las consecuencias serían que no podríamos satisfacer nuestras necesidades como alimento, vestido, vivienda y recreación, e incluso podríamos morir, ya que dependemos de la naturaleza, de los árboles, que obtenemos diferentes productos. Dependemos de la naturaleza y por ello es de vital importancia que cuidemos nuestros recursos naturales. En la naturaleza encontramos una variedad de recursos naturales y dentro de estos recursos naturales podemos encontrar tanto factores bióticos, es decir, aquellos que tienen vida, como factores abióticos, que son los que no tienen vida. Todos estos recursos
recursos sirven para abastecer las necesidades del ser humano. Podemos clasificar los recursos naturales como recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que se regeneran de forma rápida. Por ejemplo, la madera, que se regenera de forma rápida, ya que cuando obtenemos madera de alguna planta, de algún árbol, podemos volver a obtener madera si nosotros plantamos árboles. De igual forma, los peces también son otro ejemplo de recursos renovables porque se regeneran de forma rápida. Pero es muy importante tener en cuenta que si nosotros no cuidamos estos recursos, es muy probable que se agoten. Si nosotros talamos más árboles de los que sembramos, estos podrían llegar a extinguirse también. Podrían llegar a conformar grandes zonas muy deforestadas. Y de igual forma los animales. Por eso es importante tener un equilibrio. El agua es otro ejemplo de recurso renovable, ya que a través del ciclo del agua se continúa regenerando. Pero también es importante tener en cuenta que si nosotros no hacemos buen uso de estos recursos, podrían agotarse y entonces nosotros tendríamos que enfrentar serias consecuencias. Algunos ejemplos de recursos renovables son la energía eólica, que proviene del viento, la energía solar, que proviene del sol, aunque también se dice que es un tipo de recurso inagotable, debido a que difícilmente se llegue a terminar. Tenemos también el agua, que a través del ciclo del agua se vive regenerando constantemente. Y tenemos la flora y la fauna. Todos estos recursos difícilmente podrían llegar a agotarse. Si nosotros hacemos buen uso de ellos, siempre los tendremos a nuestra disposición. Otros ejemplos de este tipo de recursos son la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica, la biomasa y algunos materiales como el papel, el cuero, entre otros, que son cosechados en forma sostenible. Los recursos naturales no renovables son aquellos que provienen de la naturaleza, pero media vez son extraídos o son explotados, necesitan de periodos de tiempo muy largos para poder regenerarse o recuperarse. Un ejemplo de este tipo de recursos son los minerales, porque a medida que se utilizan, difícilmente se pueden regenerar. Para que eso suceda, es necesario que pase mucho tiempo, muchos años. De igual forma, el petróleo, el gas natural, el carbón, entre otros, siempre necesitan de lapsos de tiempo muy largos para poder regenerarse. Este tipo de recursos, si se utilizan de forma descontrolada, podrían llegar a desaparecer o extinguirse con el tiempo. Aquí tenemos algunos ejemplos de recursos no renovables. Tenemos el petróleo. Si nosotros explotamos este recurso, con el tiempo se llegará a agotar. Es por ello que muchas personas se encuentran investigando otro tipo de recursos para poder economizar el petróleo. Y lo mismo sucede con el gas natural. Si nosotros lo explotamos, en poco tiempo ya no podremos beneficiarnos de dicho recurso. Entre los metales que son considerados como recursos no renovables tenemos el hierro, el aluminio, el cobre, el oro, el acero, el metal, el bronce, entre otros. Son muy importantes ya que le permiten al ser humano realizar diferentes actividades, diferentes productos.
son de gran ayuda en el ámbito industrial y es por ello que también debemos cuidar este recurso. Hay muchas personas, muchas empresas que reciclan este tipo de productos para poder evitar el agotamiento del mismo. Y tenemos acá los minerales y las rocas, que también son de mucha utilidad para el ser humano. Tanto los recursos renovables como los recursos no renovables son muy importantes en nuestro planeta, ya que de todos ellos nos beneficiamos. Por ello es importante que seamos conscientes de la importancia de estos recursos y los cuidemos, ya que nos permiten satisfacer muchas necesidades. Si algún día estos recursos nos llegan a faltar, nos veríamos muy afectados. Algunas acciones que podemos tomar en cuenta para conservar los recursos naturales son reutilizar los envases. Es importante que nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad, podamos reciclar tanto el papel como el vidrio o los envases de plástico. También es importante apagar siempre las luces. Cuando no las estamos utilizando, debemos apagar los focos y de igual forma desconectar los aparatos electrodomésticos, ya que de esta forma ahorramos energía y cuidamos nuestro planeta. Es importante también que a la hora de utilizar el agua, por ejemplo, cuando nos estamos bañando, cuando nos cepillamos o cuando estamos lavando, es importante que cerremos el grifo, que no desperdiciemos el agua, ya que cada gota cuenta. Otra acción que podemos tomar en cuenta es evitar el uso de productos en aerosol o productos en spray, ya que esta es una acción que contamina mucho el aire y además suele generar contaminación del agua cuando vertimos esos envases en la fuente de agua. Otra acción que debemos tomar en cuenta es reforestar en las zonas erosionadas o en las zonas deforestadas. Siempre es importante que se realicen campañas o diferentes acciones de voluntariado para poder recuperar las áreas que han sido dañadas debido a la explotación de estos recursos. Debemos practicar las 3 R's, que son reusa. Cada vez que podamos reusar algún material, debemos hacerlo. De esta forma reducimos el uso de productos como el plástico y otros que son muy nocivos para nuestro planeta. Además, reciclar es la clave para que nosotros podamos conservar por mucho tiempo estos recursos y que podamos dejarlo a las futuras generaciones como un maravilloso legado. Ahora completaremos las actividades de la página 214. En la actividad 1 se debe completar una tabla escribiendo 2 ejemplos de recursos naturales renovables y 2 ejemplos de recursos no renovables. En esta actividad les solicito de su valiosa colaboración compartiendo en el chat las respuestas. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de recursos renovables? Recuerden que son aquellos que se pueden renovar en periodos de tiempo muy cortos. Muy bien, algunos ejemplos serían la madera, los peces y el agua, que se regeneran de acuerdo al uso que le demos y el tratamiento que le demos. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de recursos no renovables? Excelente. El petróleo, el gas y los minerales son recursos que no se pueden renovar, es decir, que no se pueden regenerar fácilmente. La actividad 2 no se va a realizar. En la actividad 3 deben observar las imágenes que nos presenta el libro y se debe escribir el recurso utilizado para elaborarlo. Tenemos acá el caso de una mesa. ¿Cómo se llama el recurso que se utiliza para su elaboración?
Correcto, se llama madera. Es un recurso que proviene de los árboles. Y luego tenemos acá otro elemento. ¿De qué recurso consideran que proviene este anillo? Muy bien, proviene del oro. Y luego tenemos una camisa. ¿De qué recurso proviene? Excelente, proviene del algodón. En la actividad 4 menciona que de los recursos anteriores se debe escoger uno y se deben escribir 2 ideas para protegerlos y cuidarlos. Acá ustedes pueden escoger cualquiera de estos recursos. En este caso, se hará con respecto a la madera. 2 acciones o 2 ideas que se pueden tener en cuenta para cuidarla serían evitar hacer fuego en zonas boscosas, ya que de esta manera podremos preservar los árboles. Y también se debe reciclar el papel y el cartón, de tal manera que no se exploten estos recursos. Cuando nosotros reciclamos, evitamos el uso excesivo de dicho recurso, es decir, que aprovechamos al máximo el material que tenemos. En la página 215 se debe observar y analizar la imagen. Luego nos pregunta, ¿qué flota sobre el agua? ¿Cómo es el color del agua? ¿Podrían comentar en el chat sus respuestas? Muy bien, lo que flota sobre el agua es basura y podemos observar que el agua tiene un color marrón, un color café y se debe a la contaminación que tiene. Podemos distinguir diferentes tipos de contaminación. Existe la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. En esta ocasión hablaremos sobre la contaminación del agua y la contaminación del aire. La contaminación del aire es la que se produce debido a la consecuencia de la emisión de gases tóxicos. Esto hace que se altere la composición natural del aire. Existen muchas actividades que contribuyen a la contaminación del aire. Entre estas actividades podemos mencionar la quema de combustible por parte de los autos, las emisiones de gases que provienen de las fábricas que también contaminan en gran medida este vital recurso. Asimismo, las personas que fuman también contribuyen a la contaminación del aire. Promontorios de basura que observamos en las calles también provocan la contaminación del aire. Al igual que las charcas, cuando las personas dejan sus animales muertos en lugares como ríos, lagos o cualquier otra fuente de agua, esto también provoca la contaminación del aire. La quema de basura, madera y los cambios en el clima que alteran los niveles de gases naturales en la atmósfera también son perjudiciales para este vital elemento. La contaminación del aire tiene ciertos efectos en la salud de las personas. Por ejemplo, suele provocar enfermedades respiratorias como la bronquitis, el asma, la gripe, problemas respiratorios, incluso cáncer de pulmón. A la vez, aumenta los padecimientos de alergia. Por ello es importante que nosotros seamos conscientes sobre los efectos que trae la contaminación del aire para el planeta y para nuestra salud, y podamos en alguna medida disminuir esas acciones que generan contaminación del aire. Algunas acciones que podemos tomar en cuenta para evitar la contaminación del aire son caminar o utilizar bicicleta para ir a lugares cercanos, ya que de esta forma ahorramos gasolina y evitamos la contaminación por parte de los autos. También cuando nosotros sembramos árboles, estamos evitando la contaminación del aire. Cuando plantamos árboles también estamos evitando la contaminación, ya que recordemos que son los árboles los encargados de purificar el aire. De igual forma, cuando evitamos la quema de basura y comenzamos a reciclar, también estamos contribuyendo a esta noble causa.
El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo, y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Ahora trabajaremos en las actividades de la página 216. En la actividad 1 se debe subrayar en el contenido una acción para prevenir la contaminación del aire. Acá se mencionaban algunas. Pueden subrayar cualquiera de ellas. La actividad 2 no se va a realizar. En la actividad 3 se debe marcar con una X las acciones que contaminan el aire. Acá podemos observar 4 imágenes. Comenten en el chat cuáles de estas acciones contaminan el aire. Excelente, la imagen 1 contamina el aire ya que se trata de un incendio forestal. Muy bien, la imagen 2 también contamina el aire, ya que podemos observar a un señor con un cigarrillo. Correcto, también contamina el aire, ya que podemos observar que es un auto que está emanando gases contaminantes. En la actividad 4 se deben proponer 2 actividades que se puedan llevar a cabo para evitar la contaminación del agua y la contaminación del aire. Acá, en el caso del agua, pueden mencionar algunas actividades como no verter productos químicos y otros contaminantes en las diversas fuentes de agua. Otra recomendación sería reducir el uso del plástico y adoptar las 3 R's y practicarlas en nuestra vida cotidiana. Recuerden que las 3 R's se refieren a reusar, reducir y reciclar. En el caso del aire, pueden mencionar que algunas de esas acciones que podemos tener en cuenta son evitar la quema de residuos, basura o llantas, ya que son altamente contaminantes. Y también se debe evitar el uso de los aerosoles que contengan gases de efecto invernadero. Esto ayudará a prevenir la contaminación del aire. La actividad 5 no se va a realizar. En la página 217 se debe responder una actividad que dice: ahora que reconoces las características de la contaminación del aire y del agua, observa y analiza tu entorno. ¿Presenta signos de contaminación? ¿Cuáles son? Podemos mencionar que sí, hay algunos síntomas de contaminación. Por ejemplo, en el caso de los ríos, podemos observar que hay ríos de aguas negras. También hay otros ríos que son contaminados con basura y material plástico. El agua de esos lugares, de esos ríos, es de color marrón. Tiene un mal olor. Estas son algunas de las características que presentan. Uno de los principales lugares donde se da mucha contaminación, tanto del agua como del aire y del suelo, es en la ciudad, es decir, en la zona urbana. Y esto se debe a la gran cantidad de personas que habitan en dicha zona.
Además, el desarrollo humano y las diversas actividades productivas que se desarrollan en la ciudad incrementan los niveles de contaminación. Esto provoca que haya una disminución en la calidad de vida de las personas y una disminución también en la calidad del ambiente, ya que podemos encontrar zonas muy contaminadas. Pero es importante reconocer que la contaminación del ambiente, la contaminación de las áreas urbanas, no solamente genera problemas de salud en las personas, ya que también afecta mucho a la flora y la fauna en su crecimiento y en sus procesos vitales, así como también en su alimentación y en su reproducción. Pero todas las personas pueden contribuir a evitar la contaminación y el deterioro del medio ambiente. Pueden colaborar participando en diferentes actividades. Entre estas actividades podemos mencionar sacar la basura cuando llegue el camión recolector, de tal forma que la basura no quede en las calles. También pueden contribuir botando la basura solamente en los depósitos asignados para este fin. Es decir, que si van por las calles y van consumiendo algún producto, tienen que depositar la basura en un lugar adecuado y evitar dejarla en las calles o lanzarlas por la ventana de los autobuses. Se debe evitar el desperdicio y el uso inadecuado del agua. También se deben mantener los autos en buen estado, de tal forma que no liberen gran cantidad de gases a la atmósfera. Ahora trabajaremos en las actividades de la página 218. En la actividad 1 dice, busca dentro del contenido y subraya una de las consecuencias de la contaminación dentro de las áreas urbanas. Algunas de esas consecuencias podrían ser que la salud de las personas se ve afectada por problemas como los dolores de cabeza, problemas del sistema nervioso, diarreas, entre otras. Luego, en la actividad 2, se debe investigar qué enfermedades producen los problemas de contaminación y luego se deben ubicar en la tabla. Vamos a completar este cuadro. Algunas de las enfermedades que se generan debido a la contaminación del agua son el cólera, la hepatitis, el dolor de estómago, conjuntivitis, diarrea, entre otras, mientras que algunas enfermedades generadas debido a la contaminación del aire son el asma, la bronquitis crónica, la rinitis, que es una inflamación e hinchazón de la membrana mucosa de la nariz. Esta se caracteriza por provocar secreción nasal y congestión. La sinusitis y el enfisema, que es una enfermedad de tipo pulmonar, caracterizada por la dificultad para respirar. Y tenemos también la contaminación de ruido. En este caso, algunas enfermedades serían el dolor de cabeza, náuseas, vómitos, estrés y dolor de estómago. En la actividad 3 dice, investiga y propon alternativas para reducir la quema de basura y el uso de insecticidas. Luego deben responder cómo divulgarían esa información. Acá les presento un ejemplo. Utilizaría las redes sociales para difundir la información. Colocaría afiches en lugares claves, como por ejemplo en el colegio, para que las personas, niños y jóvenes puedan tener acceso a la información. En la página 219 tenemos una actividad que dice, haz un recorrido por el centro escolar a la hora de recreo. Pero en esta ocasión, como no estamos yendo al colegio, solamente debemos recordar. ¿Recuerdan dónde colocaban los estudiantes la basura? ¿Se recuerdan si había basura en el suelo? Pueden comentar en el chat. Ah, excelente. No había basura en el suelo, ya que los niños colocaban su basura en los lugares adecuados. Siempre había basureros donde podían dejar sus residuos.
La basura son el conjunto de desechos que se mezclan y que se suelen producir como consecuencia de las actividades humanas. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, siempre dejamos algunos residuos o desperdicios del hogar. Todo esto se considera como basura porque son objetos, son cosas que ya no se utilizan. Por su naturaleza podemos distinguir tres tipos de basura, tres grupos de basura. Uno de ellos es la basura orgánica. La basura orgánica es aquella que proviene de los desechos naturales. Por ejemplo, las hojas secas, las cáscaras de las frutas, de las verduras, son ejemplos de basura orgánica porque provienen de la naturaleza y también son una fuente de abono para las plantas. También tenemos la basura inorgánica, que es la que proviene de los procesos industriales, por ejemplo, el plástico, las latas y el vidrio. En este caso es un tipo de basura que se puede reciclar. Y también existe la basura peligrosa, que es aquella que proviene de los desechos hospitalarios de las fábricas, como los pesticidas, las baterías para carro, los fertilizantes, entre otros. Es considerada basura peligrosa ya que es altamente nociva para la salud de las personas. Ahora trabajaremos en las actividades de la página 213. En la actividad 1 se debe subrayar en el contenido los tipos de basura según su naturaleza. Recordemos que los tipos de basura son orgánica, inorgánica y peligrosa. En la actividad 2 se debe escribir en el cuadro tres medidas que se pueden tomar en cuenta para evitar la basura en la escuela. Acá pueden mencionar que una de esas medidas es depositar la basura en el basurero o lugares adecuados para este fin. También se podría aplicar las 3 R's: reusar, reutilizar y reciclar. Y otra medida sería sacar la basura siempre que llegue el camión recolector. En este caso, hay personas destinadas a dicha función. La actividad 3 no se va a realizar. Ahora vamos a realizar la evaluación de la unidad. Nos ubicamos en la página 223. En el número 1 tenemos la pregunta: ¿cómo se llama la fuerza que une la Tierra con la Luna? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa fuerza? ¿Podrían comentarlo en el chat? ¡Excelente! Se llama gravedad. Número 2. ¿Qué proceso origina el movimiento de la Tierra representado en la siguiente imagen? Muy bien, sería el día y la noche, ya que el movimiento que se ve representado es el movimiento de rotación, que es el que origina el día y la noche. Número 3. ¿Cómo incide la luna en las actividades cotidianas del ser humano? Perfecto, sería literal A. Aumenta la probabilidad de tener una buena cosecha en la agricultura. Y esto se debe a que la luna favorece la germinación de las plantas. Número 4. ¿Cuáles son las capas en que está dividida la Tierra? ¿Recuerdan cuáles eran las capas? Muy bien, sería literal C: corteza terrestre, manto y núcleo. Esas son las capas en las que se divide. Número 5. ¿Cuáles son las capas del suelo desde la más superficial hasta la más profunda? En este caso, la opción correcta es literal A. Tenemos primero la capa superior, luego la capa intermedia y por último la capa inferior, que es la que está a mayor profundidad. Número 6. ¿Cómo se puede evitar la erosión del suelo?
Excelente. Sería opción A, utilizar barreras vivas en las laderas. Número 7. ¿Qué tipo de roca se observa en la imagen? Muy bien, sería literal A, ígneas, debido a que son rocas de origen volcánico. Acá podemos observar uno de los llamados ausoles, que tienen que ver con depósitos de agua caliente, donde también podemos encontrar rocas que son de origen volcánico. Número 8. La presencia de las lombrices de tierra en el suelo, ¿lo perjudican o lo favorecen? ¿Cuál sería en este caso la opción que debemos subrayar? Correcto, sería literal C, porque recordemos que las lombrices se encargan de hacer túneles bajo la tierra y esto hace que entre el oxígeno a la tierra. Número 9. ¿Qué efecto al ser humano puede acarrear la contaminación representada en la siguiente imagen? Acá podemos observar que es un helicóptero que anda esparciendo cierto tipo de plaguicida, ciertas sustancias químicas para poder mejorar los cultivos. Pero podemos observar que está generando contaminación. En este caso sería literal A, puede provocar enfermedades congénitas. Las enfermedades congénitas son aquellas que se manifiestan antes del nacimiento. Pueden ser producidas por trastornos ocurridos durante el desarrollo embrionario o también pueden ser a causa de un defecto hereditario. En esta ocasión se refiere a que este tipo de veneno, este tipo de sustancia puede afectar a las mujeres que se encuentran embarazadas y esto podría traer anomalías congénitas para los bebés. Número 10. ¿Qué caracteriza un ecosistema acuático? En este caso, las características serían que tienen océanos, tienen lagos, mares, ríos y lagunas. Número 11. ¿Cómo se puede contribuir a cuidar los recursos naturales? En este caso, la respuesta sería opción C, evitar y denunciar la práctica de la cacería. Número 12. ¿Qué medidas para evitar la contaminación del aire y del agua es correcta? ¿Cuál consideran que es la opción correcta? Muy bien, es literal A, evitar tirar la basura desde un automóvil. Número 13. Señala cuál de los siguientes es un contaminante del agua. Correcto, sería literal B, deposición de la basura, que es también cuando residuos orgánicos, como las heces fecales, son vertidas en la fuente de agua. Número 14. ¿Qué tipo de basura es la que proviene de un proceso industrial? Muy bien, en este caso es la basura inorgánica. Han realizado un excelente trabajo. Les felicito por el esfuerzo, por la dedicación y por el entusiasmo que han mantenido en cada una de las clases. Felicitaciones, hemos llegado al final. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase para el repaso de ciencia.